Bueno, estamos de regreso por la FM 89.9 de la Radio U con Alberto Schuster, que es director de la Unidad de Competitividad de la consultora ABCEP, es especialista en análisis de la economía real de América Latina, es contador público y licenciado en Administración de Empresas por la UBA, con más de 40 años de experiencia en consultoría y auditoría de negocios. Se desempeñó como director ejecutivo de KPMG, fue presidente de la Junta de BST Asset Management y participa del Consejo de la Producción del Ministerio de la Producción. ¿Qué tal, doctor Alberto Schuster? Un gusto que nos acompañe en Fuera de Serie. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, Alberto, varios temas, pero obviamente el que tiene un rol pero muy gravitante en esto es lo que ocurrió estos días con la cumbre del G20. Le consulto, Sí. ¿qué balance hace de esta cumbre y qué beneficios considera logró nuestro país en términos económicos? A ver, el balance de la cumbre no es tanto por el comunicado final que debe reflejar lo que hablaron en la cumbre, que es bastante generalista y lavado. Así que por ese lado no creo que haya demasiados cambios. Lo que sí es importante, y que no fue como parte de la cumbre, sino que fue una reunión que ya que estaban en Buenos Aires la tuvieron, es esta tregua que se ha declarado entre Estados Unidos y China respecto de lo que se veía como un inminente incremento de la guerra de tarifas o la guerra comercial, que tampoco, digamos, está solucionado, sino que dijeron, bueno, Estados Unidos se comprometió a no incrementar el espectro de productos alcanzados por el aumento de derechos de importación y no expandirlo y no subir las tarifas para lo que ya los había impuesto. Y por otro lado, el gobierno chino aparentemente aceptó reducir también los derechos para algunas exportaciones de autos americanas a China. Pero eso, digamos, es un tema puntual y que hoy, como consecuencia de eso, los mercados en el mundo van a estar muy positivos. El problema más importante es que atrás de todo eso lo que se está discutiendo es la preeminencia militar de acá a 20-25 años, y en el cual la tecnología, fundamentalmente la producción de semiconductores, es la base para todo ese desarrollo tecnológico futuro. En cuanto usted me preguntó de la Argentina, yo creo que la Argentina ha dado muy buena imagen, pero eso no creo que cambie, aunque a lo mejor hay una disminución del riesgo país en el día de hoy y en los próximos días, pero la economía argentina tiene sus propios desafíos, y más allá de los acuerdos comerciales que podemos haber celebrado, que es muy positivo, con China, con Estados Unidos, con otros países, el futuro de corto plazo nuestro, año que viene, 2020, depende exclusivamente de nosotros. ¿Y qué tal, doctor Schuster? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Me alegro. Sí, justamente le iba a preguntar eso, si en el ámbito nacional teníamos algún tipo de cambio positivo y nos hacía más competitivos todo esto, pero bueno, veo que Sí. es positivo, pero hasta ahí no más. Depende más de nosotros que de los acuerdos con el resto, Sí, ¿no? absolutamente. Todo lo que, como siempre fue, en realidad todo depende de nosotros, porque hay que decir también que como pasó en Brasil, que terminó en Bolsonaro, y vamos a ver cómo termina resultando, Argentina tuvo una bonanza espectacular en sus términos del intercambio, como consecuencia de la entrada de China, la economía mundial, desde el año 2000 hasta el 2012, más o menos, y todo ese volumen de dinero que entró, lo rifamos. Y también dependía de nosotros, de las cosas que hiciéramos, y lo que hacemos en el futuro también va a depender de nosotros. Hoy, si uno analiza la situación, la economía argentina parece estar más estabilizada,
y lo que hagamos para el futuro depende que cumplamos con los compromisos que establecimos con el FMI, que aumente la confianza, que empecemos a generar una senda de crecimiento que va a ser no gran cosa. La pauta con el fondo está establecido que hasta el 2023 podemos llegar a crecer 2% por año, con lo cual es bastante baja, bastante menos de lo que la Argentina necesitaría para sacar gente de la pobreza. Pero bueno, algo es algo, porque en realidad estamos estancados en el crecimiento del 2012 con los picos, pero estamos estancados en promedio. Entre el 2012 y ahora crecimos casi el 0,5% en total. Así que, bueno, tenemos desafíos importantes, ¿no? Y en esos desafíos y de cara al futuro entra un poco en juego el tema del déficit fiscal cero que se propuso el gobierno en 2019, bueno, el presupuesto aprobado para el año que viene. ¿Le parece que tiene algún margen el gobierno para lograr la reactivación al próximo año? Digamos, además de la ayuda que se espera ya del campo, que todo el mundo nos dice que, como siempre, las agroexportaciones nos van a salvar. ¿Qué otros sectores podrían repuntar, contribuir a la recuperación del país? Bueno, a ver, en conjunto, tener déficit fiscal equilibrado es muy positivo. El problema es cómo se obtiene ese déficit fiscal. Si el déficit fiscal es exclusivamente a partir de lograr el déficit, aumentar tu impuesto, y bueno, eso sigue siendo bueno, porque el déficit fiscal es lo que peor le puede pasar a un país que no puede financiarse. Ahora, hacerlo a través de solo aumentar impuestos en lugar de reducir gastos, que es lo que nosotros no hicimos, es a su vez los aumentamos. Usted piense que en el año 2003 teníamos el gasto público en relación con el Producto Bruto llegaba al 25% y hoy estamos en el 46%, bajándolo podemos llegar al 42%, pero lo que está mal es el gasto público. Y yendo concretamente a sectores, obviamente el campo también se espera bastante de la producción de gas, que eso ayuda bastante a reducir nuestro déficit energético y eso ahorra divisas. Hay que ver qué pasa con Brasil, que si Brasil empieza a crecer de vuelta, eso nos va a beneficiar. Después están las producciones, que decimos el campo, bueno, pero las producciones de las regiones, ¿no? También tienen que ver con la actividad agro. Y por último va a haber un aumento del consumo porque la inflación va a entrar a bajar. Vamos a ver que probablemente en noviembre sea menor y en diciembre menor, pero por otro lado vienen los aumentos de las jubilaciones y el aumento de paritarias y todo eso, entonces nos vamos a encontrar con un mercado de consumo potenciado, vamos a poner en esos términos, con una inflación bajando, y eso va a ser positivo. Lo que se espera es que en el segundo trimestre se empiece a ver esa, no sé si ustedes conocen el término de la B y la U, la B, que es un crecimiento que baja y vuelve a subir rápidamente con una B corta, y la U es como una U que baja y después tarda un poco más en subir, pero después sube, y lo peor es la L, que baja y no sube más. Bueno, los analistas, digamos, lo que se espera es que el crecimiento sea en forma de B o de U, que va a empezar a ocurrir a partir del segundo trimestre del año próximo. Yo soy un poco más primario en ese aspecto. Yo creo que Argentina, como es un país que tiene la mente puesta en dólares, en cuanto la gente vea que el dólar está bajo control, va a realmente gastar y más de lo que se espera hoy, ¿no? Pero bueno, la estimación general es que con esta política de emisión cero y altos impuestos por la reducción del déficit que mencionabas antes, las perspectivas del año que viene
también es un crecimiento en total magro, probablemente sea el 1, 1,5, 2%, pero cayendo todavía en el primer trimestre y empezando a subir en el segundo. Bien, Alberto lo mencionaba hace un minuto en lo que tiene que ver con el precio del dólar, que estuvo bastante más alto estos últimos días y algunos lo relacionan con el G20, pero ¿es realmente así ese comportamiento? ¿Está atado a esto? No, yo creo, ¿el dólar a nivel internacional o a nivel local? A nivel local. No, a nivel local me parece que el dólar está bien, está fluctuando dentro de las bandas que se propuso el gobierno, esos 36 y 43, y algún día subió, pero al otro después bajó. Mientras el dólar se mantenga en esos términos y no se ve primero una reevaluación del peso importante, supongamos que se vaya a 32, 30, eso es malo porque eso por un lado dispara otra vez el saldo de salida de capitales por turismo, baja la competitividad y un dólar muy alto genera expectativas catastróficas porque la gente en lugar de comprar compra dólares. Entonces, en lugar de comprar un departamento, compra dólares, en lugar de comprar un auto, compra dólares, en lugar de comprar un tractor se guarda $2. Bueno, todo eso. Es decir, el dólar descontrolado es muy malo para el país. El dólar con una certidumbre, no porque esté estancado, sino porque hay un camino de acompañamiento razonable a la inflación, es lo que creo que tenemos que tener. En ese sentido, lo que está pasando es bueno. ¿Y le parece que esto del tema de las bandas es una resolución acertada, no? Y bueno, a ver, es un poco a gusto de los monetaristas, sí. Es un poco primitivo, pero mientras que funcione, en la economía no hay una cosa que puede decir va a salir bien o va a salir mal, porque mucho depende de la gente y muchísimo de la política. Entonces, mientras que esto funcione y la gente se comporta racionalmente, aún dentro de esas bandas, y las bandas, ojo que tienen que modificarse ahora a partir de creo que es enero, entonces hay que ver qué bandas se fijan, si se mantienen estas bandas o suben un poco las bandas, pero mientras que la gente confíe, en definitiva la economía es un problema de hacer las cosas técnicamente correctas y que la gente confíe. Si se hacen las cosas técnicamente correctas, pero no tiene apoyo de la gente, no va a funcionar. Y si tiene apoyo de la gente, cosas que se hacen técnicamente correctas, tampoco va a funcionar. Sí, pasa que muchas veces entonces, nos olvidamos... Para sintetizar, lo de la banda es un mecanismo. Lo importante es que la gente no corra a comprar dólares o se aprecie tanto el peso que vamos a tener los mismos problemas de antes. Claro, sí, lo que decía es que a veces nos olvidamos que la economía es una ciencia social. No le estoy escuchando. Que a veces nos olvidamos que la economía es una ciencia social. Sí, por supuesto. Que depende más de la gente que de las decisiones que toma el Banco Central a veces. A ver, una ciencia social hasta por ahí nomás. Es decir, quiero decir, hoy estamos en un escenario donde la economía es... yo cuando se decía que había dependencia fiscal de la economía, bueno, ahí hay dependencia política. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene que adoptar ciertas medidas que si la política apoya, la gente, digamos, lo va a apoyar. Y si la gente la política, digamos, no lo apoya, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese aprobado el presupuesto? Y ahí sería medio caótico. Entonces el presupuesto se aprobó, la política ahí funcionó, pero si la política hace por razones políticas que a fin de año, digamos el 24, haya desmanes, toma de supermercados o esas cosas, y eso está causado más por necesidades que por necesidades, por temas políticos, y bueno, otra vez vamos a tener problemas. Pero la economía tiene reglas. Yo siempre digo que la economía es como la ley de gravedad con variaciones. Que lo que uno hace mal va a terminar mal, como que los objetos caen,
eso es seguro. El problema es que la economía, como está influenciada por comportamiento de la gente, a veces cae más rápido y otras cae más despacio. Alberto, le consulto, más allá del ingreso de divisas por el turismo o algunas inversiones puntuales, por ejemplo, en el sector energético que se vienen, ¿qué ha ocurrido que pese a esta tendencia del gobierno, digamos, más pro mercado que la administración anterior, no se han logrado estas inversiones extranjeras significativas? ¿Mm? ¿Qué ha ocurrido? Que no ¿Qué ha llegó la lluvia de ocurrido? inversión. Sí. En mi criterio, y lo que pasó fue que inicialmente el gobierno pensó que la solución probablemente era más fácil que liberando el mercado cambiario, que sacando las retenciones, iba a ser todo mucho más fácil, iba a tener mucho más apoyo de la gente, pero eso generó, cuando el dólar pasó de 9 a 14, empezó una espiral inflacionaria que, si bien al principio estaba controlada, en cuanto vinieron 2 o 3 cosas, empezó a todo funcionar mal. La primera cosa que pasó es la sequía. La sequía nos sacó 9.000 millones de dólares, que no es poco para la economía argentina. Empezaron a subir las tasas internacionales, se fortaleció el dólar, Argentina tenía un déficit de cuenta corriente del 5%, y a los países emergentes los déficits de cuenta corriente nadie se los quería financiar. No nos pasó a nosotros, también les pasó a Turquía y a otros países en menor medida. Ahora, Turquía y Argentina tenían un déficit de cuenta corriente del 5% del producto. En un momento alguien dijo, no te financio más, y lo único que le quedó al gobierno es ir a pedir dinero al único que le quería prestar y le podía prestar, que era el Fondo Monetario. Si uno mira los números, la situación es decididamente mala. Si uno mira los conceptos, yo creo que en mi opinión, los conceptos que tiene este gobierno son buenos, son razonables. Después hay que ver cómo terminan aplicándose. Yo creo que tener un nuevo perfil o una visión internacional distinta, estar abiertos al mundo, poner énfasis en la competitividad, modernización, desestructurar algunos sistemas que son muy, muy pesados, reformas laborales, reforma del sistema judicial, lo que está pasando con la justicia y los empresarios, igual que los peces, sigue siendo es positivo. Bueno, es un proceso que hay que atravesar. También, en mi criterio, hay que decir que nosotros ponemos todas las culpas, uno ve que cierto periodismo poniendo todas las culpas en el gobierno de los Kirchner, y los problemas argentinos vienen de mucho antes. Tal vez en la administración anterior particularmente hicimos algunas cosas muy mal. Por ejemplo, la estatización de las AFJP. Si no se hubiera estatizado, si se hubiera reformado, pero no se hubiera estatizado, hoy tendríamos un mercado de capitales muchísimo más potente interno, que no nos llevaría a ser tan dependientes del financiamiento internacional. Y en cuanto a esa economía más abierta que hacía mención recién, parecería que hay como cierto temor a las críticas. ¿Por qué los argentinos tenemos tanto miedo de competir con el resto de los países o con industrias de afuera? Y bueno, porque, a ver, ¿qué quiere decir cuando uno compite? Compite es exportar más de muchos sectores, ¿no? Y competir contra lo que viene del exterior. Lo que pasa es que por mucho tiempo los argentinos nos hemos acostumbrado a cada sector tener su quintita, o su kiosco, o su actividad protegida, y eso, digamos, para aquellos que lo detentan, es muy cómodo. ¿Cuál es la actividad empresarial más cómoda? El monopolio. Sí. Bueno, y sin embargo ya está probado que los monopolios no le convienen a nadie, porque explotan en definitiva a la gente. Entonces, lo más difícil, el otro extremo del monopolio, es la competencia total. Y la Argentina, por mucho tiempo, hace muchos años, no compite, es un país cerrado. El comercio, importaciones más exportaciones, dividido
la cantidad de población, ese comercio internacional per cápita es uno de los más bajos del mundo. Lo mismo le pasa a Brasil. Lo que pasa es un país mucho más grande, pero con Brasil somos bastante similares. Entonces, la realidad es, competir es riesgoso. Yo compito, puedo ganar y puedo perder. Y si pierdo comercialmente, puedo tener que cambiar, quebrar, endeudarme, lo que sea, pero eso es mucho más trabajoso. Las empresas para competir tienen que trabajar mucho mejor, no alcanza con ser amigo del gobernante de turno, cualquiera sea el gobernante. Y por muchos años Argentina era más importante lidiar con el gobernante de turno que lidiar con los competidores. Bien, Alberto, la última consulta, agradeciéndole el tiempo. Se habla mucho de la industria 4.0, de los empleos del futuro, pero ¿cómo nos insertamos en este mapa laboral sin una legislación laboral moderna? Ahí va la pregunta. Y con respecto a esta última reforma, ¿por qué cree que el gobierno la abandonó a la lucha de la reforma laboral? Bueno, son varias cosas. La primera, la forma de insertarse en esa economía, en un país abierto como el que tenemos, y espero se mantenga, la forma de insertarse en la economía 4.0 es haciendo una revolución educativa. En eso vamos mal. Y lo segundo es, para hacer la revolución educativa y empalmar con el reentrenamiento que se necesita y con el entrenamiento que necesita la gente para adoptarse a una nueva economía, hay que tener leyes laborales más flexibles. Nosotros tenemos leyes laborales muy rígidas, y la tercera pregunta es, el gobierno abandonó porque se dio cuenta de que le convenía ir más por sectores como el de vaca muerta, la automotriz o la biotecnología, con reformas parciales en los sectores y no ir a una reforma global de la ley de contrato de trabajo, porque ya se sabe que como eso tiene mucho más visibilidad, se juega más en términos políticos y la oposición y los sindicatos resisten mucho más que cuando se va a los sindicatos, la oposición ni se entera, se van a los sindicatos y se pactan condiciones de trabajo por industria o por empresa, cosa que ya pasó en la Argentina y está pasando. Entonces, vaca muerta, el convenio particular que tiene Toyota, lo que es las industrias del conocimiento, todos son pasos que se van dando. Ahora, también hay que decir que todos los pasos que se puedan dar colapsan cuando la macroeconomía no funciona. Entonces, volviendo a la primera parte, hoy, ¿qué estamos tratando de hacer? Que está tratando de hacer el gobierno, estabilizar la macroeconomía para después tener que seguir necesariamente con las reformas estructurales. Si nosotros no hacemos reformas estructurales, vamos a crecer 2 años y después vamos a tener el mismo problema de siempre. Gracias, Alberto, por su tiempo. Muy interesante todo lo que nos estuvo contestando. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Un gusto. Igualmente, era el licenciado Alberto Schuster, director de la Unidad de Competitividad de la consultora ABSEB, especializada en análisis de la economía real en América Latina.